Tengo oídos que oiga. El epicentro de las luchas revolucionarias, de las luchas socialistas. Hoy en el mundo, comenzando el siglo XXI, está aquí en nuestra América. Y a Venezuela le toca ser epicentro en esa batalla. Y tenemos que asumirlo así, compañeros, compañeras, para que nos demos cuenta y tomemos conciencia de la gigantesca responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. Pongámonos a la altura de ese coloso que fue Bolívar. A la altura de Bolívar. No lo dejemos solo de nuevo en su laberinto. Triunfemos con él ahora, porque esta es la hora de la victoria de Bolívar y es la victoria del socialismo, de la revolución bolivariana, de la unidad de nuestra América, de la derrota del capitalismo, del imperialismo, de la dignificación del hombre, del ser humano. Bueno, escuchábamos al presidente Chávez, tremendo compromiso, nada más y nada menos que ponernos a la altura de Bolívar. Y por supuesto, ¿cómo ponernos a la altura? En la práctica diaria de la democracia, de la solidaridad, pero también con el estudio, con la formación, con el conocimiento, y no para acumularlo, sino para ponerlo al servicio del pueblo y para transformar, para tocar las estructuras. Y precisamente Ricardo Menéndez tiene en su mano el segundo cuaderno de formación del sistema de formación socialista del partido, que además, como decía Isbelia, el sistema de formación ya existe oficialmente, por decirlo de alguna manera, en los estatutos del partido, y bueno, entre otras cosas dice que llegará y debe ser pronto el momento en el cual un militante, para ejercer un cargo público o un cargo en el partido, debe haber pasado por una serie de cursos, de experiencia, de conocimiento colectivo para tener pues el aval de ejercerlo. Y la primera experiencia se va a hacer, por cierto, Ricardo, y tú bien lo sabes, que eres parte del sistema, con quienes van a resultar o quienes resultaron electos el día de hoy. Se va a anunciar. Esos son, por lo menos, hoy son 110 más 110 suplentes, más los que vayan en las listas, que deben asistir a unos cursos de formación teórico-práctica con investigación para la transformación. Y bueno, exigirles a ellos, bueno, que se comprometan con eso para que el día de mañana puedan dar respuesta a las necesidades de ese pueblo que va a querer legislar con ellos. Sí, incluso podríamos plantear lo que hay uno de los aspectos, lo decía la compañera, en relación a los estatutos del partido. El sistema de formación está propiamente ahí, y para que el sistema de formación realmente exista es una tarea de todos los militantes del partido. Sobre todo, y podría ser un tema interesante en ocasión de lo que hemos estado escuchando, de la palabra del presidente de la República, de lo que sería propiamente la elección del día de hoy, ver lo siguiente. Es posible que estemos a punto de un salto cualitativo, que estemos transitando un salto cualitativo, nosotros como fuerza, como proceso revolucionario, y es el hecho de ver si estamos transitando, dejar de existir como negación del contrario. O sea, es posible que eso empiece a transcurrir, que empiece a ocurrir, donde simplemente la oposición siga en su polvareda, entretejiéndose en las ruinas de la historia, viendo si pueden recomponer lo que es propiamente ese poder de la Cuarta República, ese poder que viene prácticamente que todo el andamiaje de esta lucha de 2 siglos. Y por otro lado, un partido y una fuerza revolucionaria que empieza a verse a sí misma y a empezar a cambiar y a evolucionar sobre sí misma. Es decir, por ejemplo, el barrio adentro ahora a lo mejor contra mí, ¿no? Contra la experiencia que ya tengo del barrio adentro. El sistema que tenga en las universidades lo empiezo a mejorar contra mí y no contra lo ruin que ellos generaron. Claro, todos debemos acudir a la memoria histórica para que no se nos olvide tampoco lo que hemos avanzado y el nivel que eso implica, porque si perdemos la visión de la memoria histórica, va a ocurrir que, bueno, que de repente nos preocupamos que si estamos de 2.350.000 a 2.500.000 estudiantes en el sistema de educación superior, y se nos olvida que antes eran 600.000. Entonces, el tener la memoria histórica es trascendente, pero empezar a emularnos a nosotros. Eso es un punto que puede ser un salto desde el punto de vista cualitativo. Ahora,
parte del tema es, por ejemplo, la necesidad que si vamos a un Estado comunal, ¿no? A un Estado popular y comunal, o sea, el comunal como la reivindicación de la forma organizativa y el popular como la orientación desde el punto de vista de la razón de ser desde el punto de vista histórico. Si eso es así, la tarea de formación es absolutamente de todos y podría ser sumamente interesante, por ejemplo, de este mismo cuaderno, que es el segundo del sistema, de nuestro sistema de formación como militantes del partido, de este segundo cuaderno, poder, por ejemplo, tomar las lecturas de Rosa Luxemburgo en lo que tiene que ver con Estado y Revolución, con reforma y revolución, donde el tema central vinculado a lo legislativo es un aspecto nodal. O sea, es un aspecto nodal. ¿Para qué lo legislativo? O sea, ¿por qué la socialdemocracia o por qué la revolución? O sea, ¿por qué agarrar y meternos dentro de las estructuras del poder, coqueteando con todo el andamiaje del poder, como creyendo que un sistema no chupa y simplemente restablece su orden, ¿no? Entonces, una opción es, por ejemplo, decir, no, es que el problema es que gente más chévere, más honesta, no sé qué, ocupe el poder. Eso es una concepción, ¿no? Y que como ellos son un poquito menos ladrones que otros, entonces eso basta. No, ese no es el punto. El punto es que es una revolución y que es una transformación de fondo, de raíz de lo que está propiamente ocurriendo, que es lo que el presidente sencillamente ha estado planteando. Es una revolución, es en serio que es una revolución lo que está propiamente planteado. Entonces, la lectura probablemente de esto nos va a poder llevar a dirimir cosas de fondo. Por ejemplo, no basta con que hayamos hecho una elección de base, ¿no? Si queremos que es una elección representativa. O sea, si no internalizamos que es el derecho de todos a postularse, que es el derecho a elegir entre nosotros y posteriormente a instrumentar una forma de ejercicio del poder distinta a la simple representación, si no internalizamos eso, el problema es simplemente lo vamos a reproducir, porque la democracia representativa es un andamiaje. O sea, es un andamiaje. Mira, ese andamiaje tiene siglos transcurriendo desde que nació el pensamiento liberal. El pensamiento liberal no es una cosa de hace 40 años, es un pensamiento que tiene 300 y tantos años desarrollándose. Y que da raíz a lo que son todas las formas de división, el método de Home, no sé qué cosa, tal, y que es la representación de las facciones. Y es una manera de pensar. O sea, cuando nosotros decimos neoliberalismo y creemos que es una forma económica, estamos completamente distorsionando el tema. Eso es una posición ideológica sobre lo que es propiamente la sociedad. Entonces, por ejemplo, un tema, y lo digo en relación a ese, pero podríamos tomar cualquier otro texto de ahí, el de reforma y revolución, ¿no? Es capital en términos de nuestra discusión en el momento histórico. Si agarramos y coqueteamos, ¿no?, con el tema de los legisladores, pues además es clarísimo, porque esa era la discusión que estaba a principios del siglo XX, que era la discusión de los legisladores, ¿no?, y los que creyeron que había una especie de alquimia que podía ocurrir ahí con el capitalismo y que se podía humanizar. Hasta llegaron aquí, nos convencieron hace unos años que podía haber un capitalismo con rostro humano. Sí. No llegaron a decir que bueno, que él se podía... Sí, bueno, había una cantidad de conceptos ahí, pero en todo caso es la necesidad de ese legislador, y podríamos trasladarlo a otro tema que tiene que ver propiamente con el tema de comuna, de lo que estamos conversando anteriormente, es la ética que supondrá ese nuevo legislador, la ética que nosotros vamos a plantearle a nuestros legisladores, a los que vienen del PSUV, que es una ética distinta, porque ellos podrán tener unas cosas normales que están por la legislación, que es lo que tienen que cumplir ante la ley, pero la ética de un revolucionario es distinta, es otro parámetro, es otro universo, que no se mide ahí. Y esa es la que nosotros tenemos que todos como bases del partido, ¿no?, lo que sea la estructura orgánica para que eso realmente ocurra. Es decir, que nadie se para en una asamblea a hablar por lo que él piensa, individualmente, como un sujeto aislado en el universo, sino que como concreción de una forma organizativa de una organización popular. Claro. Y el tema de la unidad, Héctor, la unidad es indispensable para que podamos proyectarnos en el tiempo y en el espacio para que la revolución bolivariana y el socialismo bolivariano puedan concretarse. Y bueno, cuando pasa una elección, sea cual fuere, siempre pues se da una competencia que en este caso, por ser nuestro partido, por tener la conciencia, ha sido sana, ha sido respetuosa, ha sido entre iguales, ha sido sin mayores ventajismos, sino que bueno, hoy nos enfrentamos, pero el día de mañana debemos ir unidos. Tenemos la conciencia de la unidad como para poder afrontar, por ejemplo, el reto de la Asamblea Nacional del 26 de septiembre y mucho más allá la construcción del socialismo. Yo creo que el pueblo la tiene. Yo creo que el pueblo ha entendido
su importancia en los procesos históricos que se están viviendo y que lo ha demostrado en reiteradas ocasiones. O sea, aquí no es, como lo dice el presidente siempre, no es poca cosa lo que nosotros hemos hecho. Ganar las presidenciales hace 11 años fue por la conciencia que ha tomado el pueblo en su papel en la historia. Lo que pasó en el Guarenazo es por la conciencia del pueblo en su papel en la historia. La recuperación el 13 de abril fue por su conciencia en el papel de la historia. O sea, yo creo que el pueblo cada día agarra más conciencia de él como un todo, como un sujeto en el juego que hay en la historia venezolana. Seguramente puede haber algún candidato o precandidato que en algún momento piense que, bueno, que es él, que la gente lo apoya a él por su postura, pero se va a estrellar muy duro si hace eso, porque el pueblo le va a dar una lección muy fuerte de que no, de que es el pueblo, es la unidad del pueblo, es la visión colectiva y la construcción colectiva lo que en este momento va a ser determinante, ¿no? Y en la medida que eso se vaya ejerciendo, que el colectivo lo vaya ejerciendo, pues la mayoría de la gente va a ir enfilándose o va a ir arrastrado por esta gran fuerza histórica. Lo otro, el planteamiento que tú hacías, el papel de la formación aquí, ¿no? Porque si bien nosotros no, como decíamos hace rato, no hicimos un corte histórico exacto, o sea, nosotros crecimos, nos formamos en la realidad imponente, o sea, y estamos llenos de virtudes y de miserias humanas, pero sí no tomamos conciencia de eso, y hablo todos los que nos decimos ser revolucionarios también tenemos nuestras miserias humanas internas, pero si no tomamos conciencia de eso y no generamos un debate permanente, una discusión permanente, una autocrítica permanente, que tiene mucho que ver con lo que planteaba Ricardo, de no solamente compararnos con el pasado, sino cada vez empezar a compararnos con nosotros mismos y exigirnos más, ¿no? Llega un momento donde ya el pasado no nos sirve de punto de referencia, más allá de entender el proceso histórico, pero para exigirnos más, para mejorar, para dar cada vez más respuesta y alcanzar los objetivos que nos hemos planteado, pues vamos a tener que iniciar un fuerte proceso de autocrítica que no es fácil, que pasa por entender el tema de la unidad, que pasa por una madurez política y que pasa por mucho estudio y mucha formación colectiva, como lo plantea nuestro sistema, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que profundizar muchísimo en esta nueva etapa histórica. Bueno, y de hecho, Isbelia, como bien lo dice Héctor, el reto es tan grande en el campo de la formación que no solo es que tenemos que aprender, sino que desaprender. Y desaprender es un proceso complicado porque nos han, inyectado el capitalismo a través de los medios de comunicación, a través del consumismo. El solo hecho de salir a la calle ya es una manera de adoctrinar y de hacer que uno y una sea persona consumista por naturaleza, que no tenga ningún tipo de prejuicio a la hora de evaluar cuáles son las consecuencias de lo que se está haciendo con la naturaleza, con las nuevas generaciones. Ese proceso de desaprender y de aprender de otra manera, de aprender para una socialista. Bueno, desafortunadamente ahora vamos contra la oposición, ¿no? Porque estos procesos internos, estos procesos electorales, nosotros nos los habíamos planteado y creo que algo se avanzó que nos los íbamos a plantear en otros términos, un término de ir a avanzar y de aprender, que fuera un poco más ideológico, diríamos. Desafortunadamente, la oposición nos va a poner a trabajar en lo electoral porque es otra cosa, pero sin embargo yo creo que eso que comenzamos a hacer en este proceso interno, nosotros tenemos que con todo y que vamos a poner mucho peso en lo electoral propiamente dicho, porque vamos a la contienda el 26 de septiembre, no podemos descuidar este trabajo que se comenzó de seguir trabajando con nuestra gente, con nuestros diputados, seguir trabajando, aprovechar todo ese espacio para cambiar esa manera como nosotros competimos, que es lo que tiene que ver con la unidad, porque estas competencias, un partido maduro posiblemente tiene que eliminar definitivamente esta manera como nosotros estamos seleccionando. Si tiene que decidir la base.